noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real. Entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real. Entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real. Entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Radio Infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real. Entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial. Radio Infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio Infinito, aquí te vas a divertir. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Nos encontramos en una emisión más de tu programa Radio Infinito a través de la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores. Yo soy tu amigo Adrián Muñiz y te invito a que te quedes con nosotros hasta el final de esta emisión, porque el día de hoy tenemos el privilegio de conversar con un profesional cuya labor transforma vidas desde uno de los campos más complejos y a la vez más humanos de la medicina, el manejo avanzado de heridas difíciles. Las heridas crónicas, las úlceras, las complicaciones derivadas de la diabetes, los problemas vasculares y muchas otras condiciones que representan un desafío no solo médico, sino también emocional para quienes lo padecen y sus familias. Por ello, nos honra recibir al doctor Jorge Montes de Oca, especialista en manejo de heridas difíciles, quien compartirá con nosotros su experiencia, conocimientos y visión sobre los avances que hoy permiten mejorar la calidad de vida de miles de pacientes. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy emocionado y gracias. Por permitirme pues decirle a las personas que nos están viendo que habemos médicos que nos dedicamos específicamente a cerrar heridas que son difíciles de cicatrizar y que nos estamos adentrando cada día más a esto.
Perfecto, doctor. Para comenzar, ¿podría contarnos un poco sobre usted, su trayectoria y qué fue lo que lo llevó a especializarse específicamente en el manejo de heridas? Sí, mira, soy médico egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente me dedico de lleno al manejo avanzado de heridas. También soy docente. Doy clases en la Escuela de Medicina Intermédica y doy clases en la Universidad del Estado de Hidalgo, en el área de medicina. Actualmente radico aquí en Pachuca. Estoy en el Hospital Español viendo heridas. ¿Por qué me decidí a estar en esta rama de la medicina? Pues creo que hay mucho que aportar desde esta trinchera, digámoslo así, en el internado bueno, tú lo sabrás, ¿no? El internado es eh, una etapa de nuestra formación en la cual estamos durante un año en un hospital. Entonces, en el hospital que a mí me tocó, había clínica de heridas y entonces ahí descubrí que hay ciertos profesionales que están capacitados para tratar ese tipo de heridas y que muchas veces otro profesional de la salud, pues a veces lo pasa como por alto o no tiene esa, pues ese trato integral para las heridas, ¿no? O sea, sí hay un área específica que puede hacerlo cicatrizar mucho mejor. Perfecto. Y en este contexto, ¿qué es un manejo avanzado de heridas? ¿Qué es un manejo avanzado de heridas? Pues es algo muy integral, es algo muy vasto. El manejo avanzado de heridas consiste en un manejo adecuado de una herida crónica. Las heridas crónicas son aquellas heridas que tardan más de 21 días en cicatrizar, más de 3 semanas en cicatrizar, que no cicatrizan de una forma preestablecida, ¿no? Como nosotros sabemos, por ejemplo, si una persona tiene una herida, lo suturan, pues sabemos que en 7, 10, 14 días, ¿no? Va a cicatrizar, se quitan los puntos y hasta ahí se acabó, ¿no? El manejo avanzado consiste en heridas que aparecen y que son secundarias a patologías, ¿no? Diabetes, enfermedad venosa crónica, insuficiencia arterial, que estas heridas se crean como úlceras y que no van a cicatrizar en un tiempo establecido, ¿no? Van a tener diferentes factores que van a hacer que se cronifiquen, o sea, que tarden mucho tiempo en cerrar o que la cicatrización se vea afectada por medio de sus comorbilidades, ¿no? El azúcar alta, la mala circulación, el sedentarismo. Entonces, mi enfoque es integral, no solamente veo la herida, sino veo como tal el paciente, qué comorbilidades tiene, cuál es su dieta, cuál es su actividad física, cuál es su ocupación. Entonces, pues más o menos eso es lo que representa. Y eso es bastante importante porque muchas veces el paciente cree que hay productos milagro, que hay medicinas Sí. milagro, que dicen, ok, tengo pie diabético, tengo úlcera venosa, Ujú. no voy a modificar nada de mi estilo de vida, quiero que me cicatrice. Sí, claro. A veces a lo que nos enfrentamos mucho es ya me dijo la vecina, ya me dijo mi tía, ya me dijo mi hermana que me ponga esto. Entonces, precisamente son productos milagros, ¿no? O naturales. Como es natural, pues no me hace daño, me lo voy a poner y me va a cicatrizar. Pero la verdad es que no es así. Muchas veces incluso hacemos el efecto contrario, ¿no? Que es estancar o retroceder el proceso de cicatrización. Realmente sí, y a lo mejor voy a puntualizar mucho, pero se necesita una valoración integral. ¿Y cuál ha sido de esos productos milagro los más ocupados? Muchos. Bueno, primero para la limpieza. Hay un mito en cuanto a la limpieza. Hay que actualizarse porque también las limpiezas de una herida crónica es completamente distinta a la de una herida aguda. Me tocó en una ocasión pacientes que se lavan con jabón sote o que se ponen miel natural. La miel es muy buena, pero miel de grado médico, ¿no? O sea, cosas más específicas, pero sí tienden a ponerse cosas que están al alcance de toda la población, ¿no? También me ha tocado, no sé si le ha tocado, doctor, que abren las cápsulas de antibióticos Sí, y se lo ponen directamente en las heridas y dicen, es que ese antibiótico me va a cicatrizar. sí, claro, abren las capsulitas, ¿no? Y entonces los polvitos, principalmente eran los de penicilina antes, ¿no? Sí. La penicilina o la amoxicilina la ponían, la esparcían en la herida y decían, no, pues es antibiótico, me va a cerrar, entonces, pues yo le voy a seguir haciendo así, ¿no? Le funcionó a tal persona, vamos a probarle, pero pues no, la verdad es que no es así.
¿Por qué tardan en cerrar algunas heridas? ¿Por qué tardan en cerrar? Es una pregunta muy importante y muy frecuente en los pacientes, ¿no? ¿Por qué tardan en cerrar las heridas? Uno, por las comorbilidades, ¿no? Generalmente estos pacientes que tienen heridas que se cronifican, tienen comorbilidades. Entonces, tienen su glucosa alta, tienen una mala circulación arterial, tienen una mala circulación venosa, son pacientes que están postrados en cama, son pacientes sedentarios, son pacientes que fuman, pacientes con alcoholismo. Entonces, todas estas sustancias generan una inflamación constante en el cuerpo, entonces impiden la cicatrización. Ok, ¿cuáles son los errores más comunes que puede hacer una persona al tratar sus heridas en casa? Ok, ya vimos que muchas veces se ponen los remedios caseros, que se ponen muchas cosas, pero aparte yo siento que de tardarse en ir al especialista, porque Sí. en México tal vez no vamos hasta que no huele feo, hasta que no duele demasiado, hasta que no imposibilita, Sí. pero ¿cuáles son los errores más comunes que podemos observar al tratar estas heridas? Sí, pues yo tengo una cuenta de TikTok, apenas va empezando, ¿no? Voy empezando en esto. Tengo un video que dice 5 mitos de la vecina, ¿no? Que no te ayudan a cicatrizar. Entonces, pues va encaminada a la pregunta que me estás haciendo, ¿no? A veces dice, no, pues la herida tiene que orearse, ¿no? Que se seque, que le dé el aire para que pueda cicatrizar. Es erróneo, se ha demostrado que una herida en un ambiente húmedo, pero controlado, ¿no? No con un exceso de humedad, pero con un ambiente húmedo controlado cicatriza mejor, ¿no? Otra es el lavado, ¿no? Nosotros usamos ya como antisépticos de nueva generación y los pacientes pues que me lavo con jabonzote, ¿no? O hago ciertas ahí mezclas y me las pongo, entonces todo eso afecta mucho la herida, ¿no? O la otra es tallar con la gasa, pues lo poquito que el cuerpo está cicatrizando, pues nosotros nos vamos a llevar con la gasa. Entonces, parte de la actualización sí va a ser romper ya muchos mitos o cosas que antes se hacían, pero que ahora se ha demostrado que por otro camino podemos hacerla cicatrizar mucho mejor. Y que justo a mí me gustaría que pudiéramos tal vez, no somos todos expertos en medicina, Sí. los que nos están viendo tal vez muy pocos sean médicos o tengan los conocimientos amplios en manejo de heridas, pero justamente me quedo con este último comentario de tallar la herida, Ujú. porque muchas veces se confunde el tejido de fibrina Sí, con pus. ¿No? sí. ¿Cómo podríamos distinguir? Porque justamente es que tengo pus y Ujú. tal vez sea el tejido de fibrina del cuerpo tratando de recomponerse, Sí. de ayudar. Sí, claro, bueno, dentro de la herida va a haber dos tipos de tejido, ¿no? De piel, digámoslo así, la que nos va a servir para que cierre la herida y la que no nos sirve para nada, ¿no? Incluso pues estanca o retrasa la cicatrización. Siempre nosotros lo que queremos ver en una herida es que el tejido se vea rojito, se vea brilloso, se vea limpio, ¿no? Completamente rojo. A eso le llamamos lecho de la herida. Lo que no queremos que haya, pues obviamente va a ser mal olor, una mala coloración, que esté rojo alrededor de la herida. Hay algo que se llama fibrina, ¿no? Que era lo que nos decías. La fibrina es el resultado de la inflamación, ¿no? De la inflamación constante y también a veces de procesos infecciosos. Si se ve como amarillito, como una natita, dependiendo la cantidad también nos va a hablar si esta herida se nos está yendo ahí bastante complicada o solamente está inflamada, ¿no? O sea, no tendrían por qué saberlo, y es lo que yo les digo a mis pacientes, o sea, no tendrían por qué saber lo que yo les estoy diciendo, por eso, pues vienen conmigo, ¿no? Por eso lo Claro. estamos explicando, no tenían que saberlo, pero para eso es una valoración, para yo decirles eso está bien o esto está mal, porque una de las cosas por las cuales se tardan en acudir con nosotros, pues es como por miedo, ¿no? Me va a decir, híjole, es que si voy me va a decir que ya me van a tener que quitar ahí el piecito, que no, o sea, de hecho es contraproducente, o sea, mientras más te esperes, más se complica y los tratamientos pues tienden a ser más agresivos. Entonces la idea es que en cuanto veas algo que pues tú sabes que no es normal, acudas a una valoración y pues qué mejor que alguien pueda explicarte como la forma más sencilla y entendible y también siempre entendiendo pues los sentimientos del paciente, ¿no? Porque no es fácil tener una herida, todavía ir al doctor y que no te expliquen o que te regañen a un poquito, entonces hay que tener también un poco de empatía en eso. ¿Cuáles son los datos de alarma que deberíamos de tener cualquier persona para buscar ayuda médica? Ok, buena pregunta también. Los datos de inflamación, ¿no?
que esté rojo, ¿no? Que vemos ahí que alrededor de la herida esté rojo, que esté caliente, ¿no? Que nos toquemos aquí, no sé, cerca de la herida y un poco más lejos y la temperatura sea distinta, que esté inflamado, que veamos que está ahí hinchado, edematizado, ¿no? Que haya dolor, obviamente, no tendría que haber dolor en una condición fisiológica ideal. Y la otra es pérdida de la función, ¿no? O sea, a lo mejor me duele, tengo una herida en la pierna, me duele, está inflamada, está roja, está caliente, y la pérdida de la función sería, pues ya no camino como antes. Esta herida ya no me está dejando caminar como antes lo hacía. Esa sería la pérdida de la función. Entonces, esos son como los 5 datos de alarma, ¿no? Para acudir con un especialista en esto. Cualquier persona puede generar una herida crónica o solamente quienes tienen comorbilidades. Generalmente, bueno, el cuerpo es muy sabio, ¿no? El cuerpo trata de reparar todo lo que él pueda, ¿no? Sin embargo, ciertas características sí nos van a condicionar a que se cronifiquen estas heridas. Principalmente lo vamos a ver en pacientes con diabetes, pero con diabetes descontrolada, ¿no? Cuando tenemos diabetes, pero tiende a ser controlada, tenemos una buena alimentación, pues le damos las herramientas para que nuestro mismo cuerpo haga su chamba, ¿no? Pero si estamos descontrolados, pues ese es un tipo un perfil del paciente, ¿no? El otro perfil, pacientes con mala circulación, insuficiencia venosa o enfermedad venosa crónica, que sería aquellos pacientes que su familia, ¿no? Principalmente también mujeres, tengan problemas de varices, tiende a ser un poco hereditario, sedentarismo, que estemos todo el tiempo sentados, todo el tiempo parados, pues entonces la circulación venosa se va a alterar, y ese es un factor de riesgo para que salga una úlcera y se cronifique, ¿no? Patologías arteriales, que no haya una buena circulación arterial, que no llegue correctamente la sangre al tejido. ¿Cuáles son esos factores de riesgo para tener insuficiencia arterial? Bueno, fumar, el alcoholismo, colesterol, triglicéridos altos. Entonces, pues ese tipo de pacientes son los que tienden a complicarse más. Y pues aquí tal vez cabría aclarar justo la diferencia entre los factores modificables y los no modificables, Sí. ¿no? Porque justo el factor hereditario pues no podemos quitarlo, ¿no? Sí. Podemos dejar de hablarle a la familia, pero no podemos quitar los Sí. genes. Y justo en esta parte, ¿qué sí podemos modificar? Que sí podemos modificar, uno, el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo nos causa inflamación de bajo grado, inflamación constante, todo el tiempo. Una persona que fuma todo el tiempo tiene inflamación, ¿no? Entonces eso no le ayuda a las células. Todo el tiempo la célula está estresada. Entonces, pues eso sí nos lo podemos quitar, ¿no? El tabaquismo. Obviamente va a ser difícil y tiene que ser acorde al paciente, ¿no? Porque si él lleva muchos años fumando, fuma varios cigarros al día y de pronto decirle, oye, mañana, a partir de mañana no fumas, pues no, vamos a hacer como el efecto contrario, ¿no? Como la abstinencia, la ansiedad. Entonces, pues a lo mejor paulatinamente, oye, si fumas tanto, a lo mejor día por día ve fumando menos, o la próxima semana fumas 1 o 2 menos, de forma paulatina. El alcoholismo también, pues súper modificable. El sedentarismo, ¿no? Estar mucho tiempo parados, mucho tiempo sentados, nos condiciona a enfermedad venosa. Entonces habrá que usar medias de compresión después, o habrá que hacer ejercicio unos 30 minutos al día. Otro, el sobrepeso también nos da inflamación de bajo grado constante. Entonces, pues ver ahí un poco lo de los planes de alimentación, ¿no? Pero esos son los no modificables más frecuentes. Perdón, los modificables más frecuentes. Sí. Y sobre todo aquí tenemos un punto que es el sedentarismo, que muchas veces ponemos de pretexto, no tengo tiempo. Ujú. ¿Es necesario ir al gimnasio? ¿Es necesario hacer muchísimo tiempo de ejercicio? ¿O cuánto es lo recomendable? No, pues no es necesario ir al gimnasio. Con unos 30 minutos al día de actividad física constante, pues está sin ningún problema, ¿no? Muchos pacientes me dicen, sí, doctor, es que yo voy de mi casa al mercado todos los días a comprar para comer, ¿no? Entonces, pues me echo ahí media hora y pues ya sí, la verdad es que sí camino. Pero pues no, esa no es la indicación, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, es que no, porque si usted va al gimnasio, si usted va al mercado, pues primero va a ir pensando si le va a alcanzar, si no le va a alcanzar, qué va a comprar, que no se le vaya a olvidar nada, ¿no? A lo mejor si va a cruzar la calle, pues se va a detener y va a ver si puede pasar, y otra vez sigue caminando. O sea, eso no es una actividad física eficaz, ¿no? O eficiente. Lo que tiene que hacer es caminar
30 minutos, pero a paso constante, ¿no? En un terreno, en una canchita, en una calle, pero que sea a paso constante durante 30 minutos, ¿no? Y también, pues, teniendo en cuenta y controlando mucho la respiración, porque eso influye mucho. Y también tenemos es que yo hago el aseo de la casa y lo quiero censar como ejercicio, Sí, ¿no? no, y termino bien cansada. No, doctor, termino bien cansada, ¿no? No, o sea, es algo a que active. Aquí lo que, por ejemplo, en insuficiencia, en enfermedad venosa crónica, en úlceras venosas, lo que queremos activar es la bomba muscular. Entonces, la bomba muscular la tenemos en los pies y la tenemos acá en los chamorros, en los gemelos. Entonces, pues es lo que queremos activar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues caminata, escaleras, ejercicios de flexión, extensión del pie. O sea, sí tienen que ser actividades específicas y no de la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que empezamos con insuficiencia venosa? Hay una escala, hay escalas, estas escalas son pues para evaluar el pronóstico, ¿no? El tratamiento, pero una de las principales es cuando se nos empiezan a marcar las famosas patitas de araña, ¿no? Que son estas neoformaciones vasculares, son como patitas, como venitas chiquititas, ¿no? Que ahí van tortuosas, no tienen ahí una forma específica. Ahí, si nosotros las notamos y sabemos que tenemos ahí antecedentes o factores de riesgo como el sedentarismo, bueno, pues ahí ya es un dato de alarma, ¿no? Porque después de ahí empezamos a evolucionar, podemos empezar con varices, ¿no? Que se nos boten las venitas o con hinchazón en las piernas. Entonces, como que la primera pista va a ser esas arañitas. ¿Ok? ¿Qué tan cierto es que tenemos que vigilar que nos duelen los pies o cuando nos duelen los pies cuando caminamos? Sí, hay relación porque hay pesadez, ¿no? Existe esta pesadez cuando hay estasis venosa, ¿no? Que la sangre se queda acá atrapada porque no puede subir. Entonces sí podríamos relacionarlo ahí un poquito. Perfecto, Doc. La diabetes suele relacionarse con amputaciones. ¿Qué tan real es ese riesgo? ¿O depende tanto del paciente o de los cuidados? Recordemos que diabetes, cuando está descontrolada, el azúcar alta en sangre lo que va a hacer es destruir la microcirculación, ¿no? Poco a poco va a ir destruyendo la circulación, o sea, los caminos que llevan la sangre con oxígeno, con células, con nutrientes hacia nuestro cuerpo. Entonces, hay dos tipos de pie diabético que pues sí se pueden asociar a amputación, ¿no? Primero, el isquémico, que es cuando el azúcar alta, ¿no? En sangre empieza a alterar esta circulación y ya no nos llega sangre hasta la parte más lejana de nuestro cuerpo, que pues son los pies. Entonces ahí se empieza a sufrir el tejido porque no le llega sangre y entonces se empieza a alterar la piel, se empieza a morir la piel, se puede empezar a poner negrita y entonces ahí sí riesgo de amputación, ¿no? Y la otra también es que el azúcar alta en sangre tiende a alterar las fibras nerviosas, ¿no? Entonces la sensibilidad en pacientes con diabetes descontrolada pues probablemente va a estar alterada. Entonces esto nos condiciona a que si el paciente, no sé, se compra unos zapatos nuevos que están un poquito apretados o pisa una piedrita o se rasguñó, no sé, con un clavo o incluso no se secó bien entre los pies y cuando no nos secamos bien entre los pies a veces salen como estas cortaditas, ¿no? El paciente no lo siente, no sabe que lo tiene, entonces empieza poco a poco a evolucionar. Y entonces el paciente se va a dar cuenta hasta que ya huele feo o hasta que ya tiene un dolor muy fuerte o hasta que ya es muy notoria la inflamación, ¿no? Pero para que lleguemos a esto, pues ya evolucionó por mucho tiempo. Entonces, sí se relaciona mucho la diabetes descontrolada más que nada con algún proceso de amputación. Pero siempre y cuando la diabetes esté controlada, los niveles de azúcar estén bien y haya alguna herida, pero que tenga un buen manejo, pues la idea siempre va a ser evitar estos escenarios que pues son los peores, ¿no? Perfecto. ¿Cuándo una herida en un paciente diabético deja de ser algo sencillo y requiere intervención especializada? Pues cuando el azúcar está descontrolada, ¿no? Cuando los niveles de glucosa están altos, ahí empieza a ser un reto porque eh, el paciente empieza a inmunodeprimirse, ¿no? Su sistema inmune no está idóneo, entonces la capacidad de respuesta de su cuerpo va a ser totalmente distinta a la de una persona que estuviera saludable, ¿no? Entonces se vuelve un reto cuando un paciente
no cuida ese aspecto, no cuida la alimentación, cuando un paciente no toma sus medicamentos y cuando un paciente no sigue las indicaciones que le damos para casa, ¿no? Ahí se vuelve un reto bastante fuerte. ¿Qué avances han permitido reducir el riesgo de amputación en los últimos años? ¿Qué avances? Bueno, pues primero los apósitos, ¿no? Vamos a hablar de los apósitos, que los apósitos son estos parches especiales que se ponen directo en el lecho de la herida, directo en la zona donde está alterado, ¿no? Los apósitos tienen la función de cubrir y de proteger la herida del medio exterior, de agentes del medio exterior, y también tienen la función de brindarle la humedad y ciertas sustancias que necesita la herida para poder cicatrizar. Una de las principales cosas que nos limitan mucho la cicatrización o que pausan la cicatrización son los procesos infecciosos. Entonces ya existen apósitos que a la hora de ponerlos liberamos ciertas sustancias antimicrobianas y entonces hacemos que esa infección pues ya la controlamos, ¿no? Aparte le damos humedad y eso favorece la cicatrización. Otra cosa muy importante va a ser la suplementación. Ahora sabemos que muchos factores que influyen en la cicatrización son dependientes de nutrientes. Entonces, si tenemos una buena suplementación o una buena dieta, pues los vamos a completar sin ningún problema y el paciente va a poder evolucionar de una forma satisfactoria. Perfecto, pues tenemos algunos saluditos que nos están llegando por acá en la caja de comentarios. Majo Ceci Ornelas Orozco, un saludo muy afectuoso al doctor Jorge Montes de Oca, excelente programa y muy interesante tema, algo que nunca le ponemos atención, yo que soy diabética y que hasta ahora, gracias a Dios, no lo necesito, pero es importante saber, bendiciones y muy buen tema, gracias Majo. Andrea Ornelas, excelente información, es de suma importancia saber diferenciar el tipo de herida y cómo tratarla, gracias. Juan Raúl por acá también nos pone felicidades por abordar un tema de gran relevancia para los profesionales de la salud. El manejo avanzado de heridas requiere conocimientos especializados y actualización constante, por lo que los espacios como este contribuyen significativamente al fortalecimiento de la práctica clínica. Gracias por compartir esta experiencia y conocimiento con la audiencia. Gracias, Juan Raúl. Y por acá también nos está escribiendo Alicia Montes de Oca. Excelente, doctor. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Gracias, Alicia. Citlali Salinas, excelente entrevista. Es muy importante tener conocimiento de este tema, ya que a veces por creencias puede empeorar una herida o causar algo más grave. Adrián Oday, muy buen tema. Excelente médico. Gracias. Gracias, Adrián. Y por acá Adri nos pone saludos al programa y tan excelente invitado. Tema muy importante. Creo que de una herida mal cuidada se generarían complicaciones. Habla de heridas crónicas, pero ¿qué pasa con las heridas sencillas para que no se vuelvan crónicas? Como cortarse con un cuchillo, cortarse mal una uña, o si estos son temas diferentes. Un saludo a Radio Infinito. Gracias por darnos temas en verdad muy importantes. Por acá Víctor Ortiz nos pone como siempre la información interesante. Gracias por compartirla, doctora. Admirable su dedicación y compromiso con cada paciente. Gracias, Víctor. Y pues acá nos quedamos antes de ir al primer corte con la pregunta de Adri, que me parece pues también una pregunta bastante importante porque pues no cualquier herida es una herida difícil de manejar. Sí, sí. Sí, de hecho es una gran pregunta. Hay que diferenciar las heridas agudas de las heridas crónicas, ¿no? Las heridas agudas tiende a ser predecible su cicatrización. Nosotros sabemos cómo va a evolucionar. Es por eso que, no sé, si hacemos una sutura, le decimos al paciente regrese en 7, en 10 días para que le quite los puntos, porque es predecible su cicatrización, sabremos las fases que va a pasar, pero una herida crónica pues no lo es así. En cuestión de la pregunta, ¿cómo haríamos que una herida aguda no se cronifique? Principalmente aquí el pilar va a ser la limpieza, la prevención, ¿no? Inmediatamente después de que nos hicimos la herida, bueno, hay que lavarla muy bien, ¿no? Dependiendo también, pues, el grado, ¿no? de la herida, si lo hacemos en casa o si vamos a ir al médico, pero generalmente con una adecuada limpieza no vamos a requerir ningún problema, ¿no? Generalmente estas heridas que se van a cronificar siempre tiene que haber comorbilidades de por medio o un mal tratamiento en cuanto a la asepsia, o sea, en cuanto a la higiene de la herida. Perfecto. Y justo en esta última pregunta,
Para los que nos están viendo, existe justo lo que dice, cuando suturamos, se le llama cierre de primera intención. Ah, sí. Y cuando ya no cierra con sutura, hay un cierre de segunda intención. Sí. ¿Los cierres de segunda intención también pueden cronificarse o volverse un manejo difícil? Es el cierre de primera intención, pues sí, generalmente hay una cortada, sutura y ya, ¿no? Listo, en 7, 10 días le quito los puntos. El cierre de segunda intención es cuando la herida está muy contaminada o la herida se ha cronificado y entonces no es posible cerrar. ¿Por qué? Porque se me va a infectar, se me va a llenar de pus, se me va a hacer un absceso, se va a complicar, entonces no es posible cerrar. Aquí lo que hacemos es dejar que el cuerpo cicatrice solo, ¿no? Y el cierre por tercera intención, pues es como el equipo, ¿no? Hacen equipo los dos cierres anteriores. A lo mejor no cierro por completo, pero sí puedo dar unos puntos para afrontar y entonces que los bordes no estén tan separados, ¿no? Que a lo mejor yo los junto y ya el cuerpo pues le va a costar menos trabajo cicatrizar. Aquí es muy importante decirles, y qué bueno que lo tocamos, las heridas crónicas siempre van a cerrar por segunda intención, ¿sale? No vamos a dejar que el cuerpo lo haga solo, nosotros pues para eso estamos, ¿no? Lo vamos a apoyar con apósitos, hay que ver si hay tejido bueno, hay que ver si hay infección, hay que ver qué tan húmeda está o qué tan seca está, hay que ver cómo están los bordes que van a cerrar, ¿no? Pero siempre van a cerrar por segunda intención. Y es muy importante también decir que las heridas crónicas tienen un tiempo bastante largo, ¿no? De cicatrización, aún con condiciones ideales. A veces hay bibliografías que manejan que el cierre de la herida por segunda intención en condiciones ideales va a ser aproximadamente de 0.5 a 1 milímetro por día. Entonces, pues ya midiendo la magnitud de la herida nos vamos a dar cuenta o vamos a poder hacer un cálculo de cuánto nos va a llevar cerrar esa herida en condiciones ideales, ¿no? Y si la herida llega sucia, porque pues ya me tardé en venir a consulta, si la herida llega sucia, bueno, pues todavía tenemos que sumar del tiempo que me voy a tardar yo en limpiar todo el hecho de la herida, que lleva su tiempo, y después ahora sí hacer una condición ideal para que vaya tomando esta velocidad, ¿no? Entonces es muy importante que no lo dejemos pasar tanto tiempo, porque cada vez se cronifica más y cada vez va a haber más factores de riesgo y los tratamientos van a ser un poco más invasivos. Perfecto, pues vamos un pequeño corte y regresamos con más a esto que es Radio Infinito. No te despegues, continuamos. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un espacio para hablar, debatir y compartir ideas de interés jurídico, los lunes a las 6 de la tarde. Frecuencia Jurídica con Genaro García. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Los martes a las 5 de la tarde. Ven, acércate un poco más y déjame llevarte a un lugar donde todo es posible. Con Tony. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un espacio para hablar, debatir y compartir ideas de interés jurídico, los lunes a las 6 de la tarde. Frecuencia Jurídica con Genaro García. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Los martes a las 5 de la tarde. Ven, acércate un poco más y déjame llevarte a un lugar donde todo es posible. Con Tony. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un espacio para hablar, debatir y compartir ideas de interés jurídico, los lunes a las 6 de la tarde. Frecuencia Jurídica con Genaro García. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Los martes a las 5 de la tarde. Ven, acércate un poco más y déjame llevarte
a un lugar donde todo es posible, con Tony. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un espacio para hablar, debatir y compartir ideas de interés jurídico. Los lunes a las 6 de la tarde. Frecuencia. Cada piedeza cuenta una historia, hecha a mano, con dedicación y amor, única como quien la elige. Beteli, accesorios y arte. Hay símbolos que han trascendido el tiempo, historias que pocos comprenden. Los sábados, a las 3 de la tarde, descubre los misterios de la masonería. Un santuario íntimo, donde cada instante se vuelve eterno. Celebra el amor, la vida y los nuevos comienzos. Lotus Grill Experience. Un espacio para conversar, compartir y disfrutar un buen momento. Todos los lunes a las 2:30 de la tarde. Un café con rocios. Cada piedeza cuenta una historia, hecha a mano, con dedicación y amor, única como quien la elige. Pues estamos de vuelta, mis queridos rayitos viajeros, y pues estamos hablando justamente del manejo avanzado de heridas y hablábamos sobre los cierres de primera, segunda intención, los manejos que hay y, Doc, ¿cómo ha evolucionado el tratamiento de las heridas en los últimos años? Bastante, ha evolucionado mucho a pasos agigantados. De hecho, yo justo esta semana estoy tomando un curso y yo dije, híjole, esto es completamente diferente a lo que yo tenía en mente, ¿no? Pero, o sea, ha pasado muy poco tiempo entre la última actualización o el último congreso que tuve a esta plática y son cosas ya completamente diferentes. Entonces, realmente influye mucho la actualización constante, la educación continua y es impresionante. En este mundo de las heridas es impresionante todos los recursos que tenemos para ayudar a la cicatrización, ¿no? Es muy importante actualizarse, vuelvo a decirlo, y ha evolucionado de forma muy buena, porque ahora sabemos que un enfoque integral es lo que realmente nos va a ayudar a generar una buena cicatrización. Déjame decirte que yo considero que un manejo, ellos, bueno, en la bibliografía lo mencionan como holístico, yo digo integral, es muy importante, ¿no? Yo veo la herida como, digamos, un médico que se especializa en esto de las heridas, pero también necesito un equipo multidisciplinario, ¿no? En mi tratamiento a mis pacientes yo les ofrezco siempre la nutrición, les ofrezco siempre la valoración por angiología o por cirugía general, por medicina interna. Tiene que ser un enfoque multidisciplinario. No solamente es tratar la herida, con lo que ya me supe del curso o lo que ya vi en el congreso, eso se lo voy a poner. No, hay que enfocarnos siempre en todo alrededor, porque si no, no vamos a llegar a un buen puerto con la cicatrización o nos vamos a atrasar mucho, ¿no? Sí, claro, y sobre todo porque justamente no estamos atacando, estamos atacando nada más el síntoma, por así decirlo, para que se pueda entender, porque no es un síntoma, pero estamos atacando un síntoma sin atacar la enfermedad de raíz, Sí, ¿no? claro. Lo que nos va es decir, podemos curar la herida, pero no no estamos tratando lo que nos está generando esas Claro. heridas. Ujú. ¿Y qué es la terapia de presión negativa y en qué casos se ocupa? Ok, la terapia de presión negativa, muchas veces mal dicho, pero muchas veces mejor conocida como VAC, ¿no? El VAC es como la marca, pero se llama terapia de presión negativa. Este es una consola que por medio de succión, es una consola, tiene una manguerita, va directo a la herida con unas esponjas. Estas esponjas se utilizan para absorber. Hay esponjas que también ya tienen impregnado plata, porque la plata para nosotros es un antimicrobiano. Y esa esponja
de esa esponja sale la manguerita, va a la consola que absorbe y entonces va atrapando, bueno, va absorbiendo el exudado, que es este líquido que va sacando la herida, y va por presión negativa, precisamente por succión, va haciendo que los bordes se vayan cerrando, ¿no? Esta terapia es muy buena, es maravillosa. La gran ventaja es que es rápida, la gran desventaja es que es muy costosa, Ok. pero es muy buena. Es muy buena. ¿Aproximadamente cuánto ronda una terapia o un tratamiento de Bueno, presión son negativa? recambios, porque cada consola tiene cierta capacidad en mililitros, ¿no? Puede haber recambios cada 3, cada 5 días máximo, pero estos recambios sí pueden ser como de 5,000 pesos, ¿no? Entonces, 5,000 pesos cada 3, cada 5 días, no, la gran parte de la población no va a tener acceso a este tipo de terapias, ¿no? Pero el costo-beneficio es... Es alto, no, el beneficio es mucho, ¿no? Y bueno, estos costos que les digo van directo a los materiales, Sí, claro. van directo a los materiales y van directo a la renta del equipo, ¿no? Porque a veces pensamos que, híjole, es que el doctor me está cobrando, no, pero Sí. gran parte, el 90% o más del costo de los recambios va directamente hacia los insumos. ¿Y las cámaras hiperbáricas? Las cámaras hiperbáricas también son muy buenas, solamente en ciertas indicaciones y con ciertos pacientes, pero aquí en Pachuca me parece que solamente hay una o dos, no tengo bien el dato. Ciertos pacientes que tengan ahí acceso a la cámara tienden a ir mejor, ¿no? Pero siempre, o sea, pongamos lo que pongamos el apósito más caro, el tratamiento más caro, vayamos con la terapia complementaria, siempre tenemos que atacar de raíz los factores de riesgo, ¿no? O sea, si un paciente tiene una úlcera venosa, ya no hay una circulación venosa adecuada y es sedentario o no lo manejamos con compresión, que es uno de los pilares del tratamiento, pues vayamos a donde vayamos o le pongamos lo que le pongamos, pues no va a funcionar, ¿no? Siempre tenemos que atacar de raíz el problema. Ahora, hablábamos justamente en el corte del boom de las redes sociales y de los tratamientos, pero creo que también hoy está muy de moda el recomendar los péptidos. Sí. Y que péptidos para la regeneración de la piel, y que PNRD de salmón, y que GHUCQ, y no sé qué tantas cosas. ¿Qué tanto pueden ayudar o qué tanto no ayudan, justamente? Vuelvo al enfoque integral, ¿no? Yo tengo un equipo de nutrición, una nutrióloga que se dedica a dar un enfoque también hacia mis pacientes, un enfoque hacia la cicatrización. Aquí la suplementación es base, sin embargo, cierta suplementación, ¿no? O sea, no todo. Aquí lo más frecuente y que lo que está más accesible a la población sería vitamina C. El zinc es muy bueno para cicatrizar. La vitamina C nos ayuda a reducir el estrés de la célula. Nos ayuda como antiinflamatorio y nos ayuda a la producción de colágeno, que es lo que necesitamos para cicatrizar. El zinc nos ayuda a que ciertas sustancias que ayudan a la regeneración celular, estas sustancias son dependientes de zinc. Entonces, si no tenemos el zinc, pues tenemos que suplementarlo, ¿no? Complementar este proceso para que esas sustancias puedan puedan trabajar de forma correcta. También existen los aminoácidos. Los aminoácidos son estos fragmentos de proteínas que le ayudan a la célula a mejorar la regeneración celular, que es la arginina y la glutamina. Entonces, siempre y cuando se ha englobado en esta parte, es muy buena la suplementación. De hecho, tengo muchos pacientes que lo que yo hago es darles el tratamiento, darles indicaciones y además generar una suplementación con este tipo de nutrientes que estamos hablando ahorita. Doc, hagamos una dinámica rápida Sí. de mitos y realidades, justamente de las heridas. Sí. Hablábamos, hay algunas que ya contestamos, pero ¿el agua oxigenada es mejor para limpiar cualquier herida? No, el agua oxigenada estanca y retrasa la cicatrización porque hiperoxigena la célula y se truena. Sí. ¿Alcohol en cualquier herida? No. El alcohol es un bacteriostático, de hecho no mata a las bacterias, solamente las va a poner en pausa y después van a volver a moverse. Pero va a alterar mucho el tejido, ¿no? Va a alterar muchísimo el tejido. Entonces el alcohol, nada. De hecho, por eso el ardor tan impresionante que tenemos, ¿no? Si una herida no duele, no es grave.
Si una herida no duele, no es grave. No, no necesariamente, y menos en pacientes con diabetes, ¿no? La diabetes descontrolada, yo les decía que altera las fibras nerviosas, se va a alterar la sensibilidad. Entonces, justo lo que les decía del pie diabético, ¿no? Un paciente puede tener una herida y no sentirla, pero ya es grave para él. Entonces, mito. ¿Todas las heridas requieren antibióticos? No, no todas las heridas, bueno, sí, en cierta etapa, y sí, si están infectadas, ¿no? Aquí también otra cosa que hay que diferenciar, si tengo una herida, hay infección local e infección sistémica. La local es que la infección solamente está en la herida. La sistémica es que la infección ya se fue a todos lados, ya tiene fiebre, ya tiene otros datos de infección. Entonces, sí requiere antibiótico en cierta fase cuando están infectadas. Después de ahí ya no es necesario, solamente darle humedad a la herida. Perfecto. La proteína es fundamental para que una herida sane. La adecuada alimentación, suplementación, sí. Las proteínas son muy importantes porque después van a generar ahí sustancias, aminoácidos que van a ir directamente a la cicatrización. Entonces, sí es importante, pero siempre de la mano de nutrición. ¿Cuál es el mito más peligroso que escucha con frecuencia? El mito más peligroso, ay, pues déjate laurear, ¿no? Deja que le dé el aire. Eso lo que va a hacer es secar la herida por completo, la va a estancar y la va a infectar pues por todas las partículas que van constantemente, ¿no? Y aparte se la llevan todavía hasta la calle, ¿no? Sí. Es que le estoy oreando. O a veces se ponen una venda nada más, una gasa de algodón, que eso está totalmente contraindicado. Ya después vemos la venda o la gasa toda mojada, toda amarilla, y pues es un proceso infeccioso ahí fuerte, ¿no? Perfecto. Desde su experiencia, ¿cómo impacta emocionalmente una herida crónica en la vida de los pacientes? Es una excelente pregunta también, y dentro del enfoque multidisciplinario e integral, yo les decía nutriólogo, medicina interna, angiólogo, psicólogo también, o en su caso, antes que el psicólogo, un adecuado familiar de primer grado que te dé el apoyo, porque sí impacta mucho, impacta mucho en las heridas crónicas. Principalmente los pacientes con heridas crónicas van a ser adultos mayores, entonces muchas veces ya no tienen este acompañamiento familiar y eso todavía les pega más fuerte. Sí me ha tocado que pacientes llegan cabizbajos, llegan tristes, conmigo porque pues tienen una herida que no les cierra desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, aparte la población o los videos, ¿no? Ahorita estábamos hablando del boom de las redes sociales, pues te dicen, si tienes esto, te puede pasar esto, ¿no? Entonces se van sugestionando y el paciente llega muy cabizbajo, con mucha ansiedad de qué es lo que va a pasar. Yo lo que siempre les digo es que me dejen a mí la cicatrización, ellos hagan las indicaciones que yo les digo y que el factor mental es muy importante. La mentalidad es muy importante, entonces que la cicatrización solo me la dejen a mí y ellos estén pues tranquilos, traten de serenarse porque eso repercute muchísimo, ¿no? ¿Debe de haber un adecuado apoyo familiar para la cicatrización? Sí, totalmente. Mi forma de trabajar obviamente es individualizado, ¿no? A cada paciente lo abordo de forma distinta, acorde a sus factores de riesgo, acorde a su economía, acorde a dónde vive, ¿no? Porque yo doy consulta aquí en Pachuca, tengo muchos pacientes de aquí de Pachuca, pero afortunadamente también me han llegado pacientes de Huejutla, de Poza Rica, entonces pues no puedo manejarlos igual, ¿no? Porque yo tiendo a verlos de forma continua para yo hacerles sus curaciones. Entonces, a veces, a los que no, los que ven más lejos, pues necesito que alguien me apoye en ciertas indicaciones, ¿no? Y muchas veces el paciente no lo va a hacer porque pues, le da miedo o siente que la va a regar, entonces no lo hace. Y si yo encuentro un familiar o una hija, un hijo, alguien que me diga, no, sí, doc, yo lo hago, es muy fundamental el apoyo. Y también porque tal vez muchas veces a nosotros mismos nos da miedo tocar nuestra propia herida. Sí, claro. O que nos genere el dolor, ¿no? Sí. Es lávate, pero cuando me voy a lavar siento que me está doliendo, entonces me lo lavo con menos intensidad Sí. o lo hago como muy por encimita. Ahí entraría el papel del familiar. Eso pasa mucho. Yo lo que hacía antes es, cuando estaba empezando, yo daba el tratamiento y ¿sabe qué? Mire, le va a hacer esto. Pero me di cuenta con el paso del tiempo que no lo hacen bien, ¿no? O me duele y pues le duele a mi mamá, ¿cómo le voy a hacer fuerte, no? ¿Cómo le voy a lavar bien si le está doliendo? Entonces, ahora lo que hago es, hay apósitos, hay parches que es de nueva generación que incluso duran 5 o 7 días, ponerlos ahí
y sin tocar la herida. O sea, 7 días la herida puede estar sin tocarla y no se va a infectar, y al contrario, va a cerrar mucho mejor. Entonces, lo que yo hago es citarlos periódicamente, yo hacerles los recambios para que no vaya como este sesgo, ¿no? Como de, le duele a mi mamá, pues no lo voy a hacer, porque al final de cuentas, si no lo hacen bien, pues se nos va a estancar, se nos va a complicar. Entonces trato de hacerlo yo siempre. Obviamente también una de mis prioridades siempre ha sido el dolor. O sea, la verdad es que yo tengo un umbral bajo del dolor, entonces no quiero generarle dolor a los demás, ¿no? Entonces, una de mis prioridades siempre en la consulta es que no haya dolor. Entonces, trato de tener la estrategia indicada para cierta población y hacerlo con el mínimo dolor posible. Perfecto, pues ¿qué mensaje le daría a aquella persona que lleva años tratando o que lleva meses luchando con esa herida que está tratando de que cierre y que cicatrice? Bueno, pues ¿qué le diría? Que no se tarde tanto tiempo en ir a consulta, que trate de buscar a una persona que está totalmente metida en el tema de las heridas, porque hay muchas especialidades. Cada médico tenemos como nuestra área fuerte y en áreas que a lo mejor no nos metemos tanto. Entonces sí que acuda con un médico que se especializa en este tipo de heridas crónicas para que haga una valoración integral, una valoración correcta, que no se espere, porque mientras más pasa el tiempo, más se va complicando y su tratamiento puede ser más agresivo o más difícil, y que hay que tratar sus factores de riesgo, ¿no? Sus comorbilidades, que no solo tiene una herida, sí la tiene, pero esa herida se hizo porque atrás de eso hay muchas cosas más que tenemos que identificar y que tenemos que tratar. Entonces, principalmente, principalmente que no se tarden ya más, o que no tengan miedo, ¿no? De no voy a ir porque qué tal si me dice que no tengan miedo. Aquí la idea es siempre solucionar el problema. Justo eso iba, Doc, que tal vez sería la fortaleza de decir, dar el paso de buscar ayuda, porque muchas veces tal vez, justo lo que decíamos antes del mito de, es que si voy ya me van a mochar la pata, ya me van a mochar el brazo, ya me van a mochar algo, sería buscar ayuda lo más rápido posible. Sí, buscar ayuda y pues informarse dónde hay un médico que puede tratar esto, ¿no? A lo mejor, ahorita muchos médicos estamos metidos en las redes sociales, ¿no? Entonces, a veces en los comentarios vemos qué le comentan, ¿no? Entonces, acercarnos a un médico que creamos que acorde a nuestras necesidades nos puede funcionar para que no perdamos más tiempo. Y hablando justamente de eso, Doc, ¿dónde podemos encontrarlo? En Instagram, en Facebook y en TikTok, Dr. Jorge Montes de Oca, y consultorio estoy en el Hospital Español Pachuca. ¿Hay algún número que podamos dar para que puedan sacar cita con usted? Sí, te lo voy a dar en un momento, porque como es mi número de citas, sí lo puedo. Como yo no me marco ese número. Sí. No me acuerdo, pero sí te lo voy a dar sin ningún problema. Dame un segundito. Sí, claro. Pues ya lo saben, oigan, no se tarden, porque entre más nos tardamos, más complicado se puede volver. Doc, ¿cuál es el número? 771-382-3326. Perfecto, pues ya lo saben, en redes sociales como Dr. Jorge Montes de Oca y en el número 771-382-3326. Lo digo correcto, ¿verdad? Así es. Perfecto, Doc. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por haber aceptado esta invitación. Esperamos que no sea la primera y la última vez que nos acompañe, porque el tema del manejo de heridas es bastante amplio. Sí. Nos da para hablar muchísimo. Hay muchísimos mitos que romper y también nuevos tratamientos que podemos ofrecer. Doc, cada que viene alguien yo les pido que se despidan con una frase de vida. Es decir, esta frase que cuando alguien la escuche digan, solamente Jorge la pudo haber dicho, o esta frase representa al doctor Jorge Montes de Oca. Híjole, me la pones difícil. Déjame pensarla, una frase que me gusta. Lo mejor siempre está por llegar. Eso es muy cierto y es muy padre. Doc, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias y gracias a todos. No, adelante. No, un gusto. Yo hablo mucho, luego me regañan. ¿A qué producción? ¿A quién le mandamos saludos, Doc? Saludos a mi familia, a mi esposa y a mi bebé. Perfecto, que por cierto tuvimos el gusto de conocerlos.
Qué hermoso bebé, la verdad. Y qué hermosa pareja hacen, Doc. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes, mis queridos rayitos viajeros. Me despido de ustedes no sin antes recordarles mi frase de vida. Recuerda que la disciplina te lleva al éxito mucho antes que el talento. No te despegues, porque hoy sábado estamos llenos, casa llena. Así es que esto continúa. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un espacio para hablar, debatir y compartir ideas de interés jurídico. Los lunes, a las 6 de la tarde. Frecuencia Jurídica, con Genaro García. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Los martes a las 5 de la tarde. Ven, acércate un poco más y déjame llevarte a un lugar donde todo es posible. Con Tony. Radio Infinito.